Muy buenas tardes para todos. Desde USIM queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por USIM Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones, ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a hacer eficiente la tarea o permitan realizar otro enfoque de su actividad para un mejor desempeño. Eso no significa que desconozcamos la tremenda... Disculpen, silencio. No significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país y también la mundial atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello, y apoyar también a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de las empresas mendocinas puedan atravesarla, también ahí contarán con USIM para defenderlas y apoyarlas. Reitero las buenas tardes para todos, bienvenidos. Las indicaciones a tener en cuenta: mientras el docente da la charla, por favor mantener los micrófonos silenciados. Asistencias con el correo y el DNI a través del chat privado a USIM Capacita. Recordarles que la grabación de cada webinar se encuentra disponible en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza, y luego de la charla dispondrán de 10 minutitos para realizar las consultas al docente. Le doy la bienvenida nuevamente a la licenciada Rocío Hidalgo. Hola, Caro. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar compartir la presentación. Y arrancamos. ¿Me decís si se ve bien? Se ve perfecto, Rocío. Genial. Bueno, bienvenidos. Hoy me trae nuevamente a hablar un poco sobre el universo home office. Ustedes se inscribieron a este webinar. Ahí estamos. Pensando en lo que conlleva trabajar desde la casa, ¿no? A esto le decimos universo home office. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Brevemente, para situarlos en esta nueva modalidad, que la realidad es que llegó para quedarse, ¿sí? Vamos a hablar sobre esta nueva realidad, las ventajas y desventajas que tenemos desde trabajar desde casa. Les voy a hablar un poco sobre la gestión del tiempo y la productividad, porque los que nos encontramos trabajando desde casa nos damos cuenta o que podemos perder mucho tiempo porque tenemos muchas distracciones, o quizás podemos ser mucho más productivos de lo que éramos en una oficina o en un lugar específico de trabajo. Les voy a hablar sobre distintas técnicas como las listas de tareas, la técnica Pomodoro y otras recomendaciones más para que ustedes puedan tener en cuenta. Vamos a hablar sobre la asertividad, que es importante a la hora de decir, bueno, ¿a qué le doy prioridad y cómo? Y también la importancia del descanso. Y un poco tratar de hacerles o de nombrarles los beneficios de tener como una vida equilibrada, ¿no? Entre lo laboral y lo familiar. ¿Para qué? Para lograr bienestar, que en realidad a la larga es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Bueno, empezamos. Esta capacitación, nosotros empezamos la pandemia, lo sitúo un poco, porque la verdad es que en ese momento cambió mucho. Empezamos hablando de un universo home office, entrenando, dando ciertas pautas, ciertos aspectos, y la realidad que en ese momento lo hicimos, yo creo que cuando llevábamos 15 días de cuarentena. Hoy llevamos 6 meses. Entonces aquella nueva realidad hoy ya es como parte del día a día. En ese momento hablábamos de trabajo remoto o teletrabajo, y la realidad es que no era algo que todas las empresas estaban haciendo. De hecho, muy pocas, o para puestos muy específicos, es que empezaban a trabajar de forma remota. Estaba destinado quizás para los ejecutivos, para ciertas posiciones,
pero no para el común denominador de todos. Entonces ahí todos nos vimos en que tuvimos que salir a las casas, acomodar un lugar, revisar rápidamente qué podíamos hacer para empezar a trabajar desde casa. Esto nos trae, digamos, una resiliencia en relación a adaptarnos rápidamente. Otras personas no pudieron adaptarse o quizás les resultó un poco más complicado. ¿Por qué? Porque la realidad es que el teletrabajo no es para todo el mundo y esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué digo que no es para todo el mundo? Y después lo vamos a ver en detalle. Porque tiene que ver con que tenemos que tener mucha disciplina para poder realmente ser productivos y aprovechar el tiempo en la casa. Hoy en día, después de 6 meses, ya estamos hablando de una ley que va a regular el teletrabajo. Antes, hace 6 meses atrás, esto no estaba pensado. Ya está oficializada y se va a, digamos, a implementar luego que termine el aislamiento social y preventivo. Entonces, esta ley, los invito a que después la lean, tiene varios puntos que están interesantes, como aportarnos los recursos que vamos a necesitar a trabajar desde casa, como otros que no nos favorecen tanto, pero bueno, es una ley que enmarca este teletrabajo. Bien. Ahora, ¿qué es el teletrabajo? ¿Qué es trabajar desde la casa o hacer home office? Yo lo voy a plantear, ¿no?, desde que es una modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial, basada en la tecnología de la información, es decir, que yo necesito una computadora, un móvil, un teléfono para estar conectado. Permite que los empleados de una organización puedan realizar parte de su jornada fuera desde la casa, o sea, fuera desde la oficina, y acá podemos hablar desde la casa o un espacio de coworking o cualquier otro espacio, ¿no? No necesariamente tiene que ser la casa. Facilitar la conexión de los trabajadores sin la necesidad de presencia física en una oficina o en la empresa. Favorece la conciliación y la flexibilidad, este equilibrio entre vida familiar y laboral, en algunos casos, en otros la puede complicar si no establecemos límites claros. Y la realidad es que a nivel de beneficios de empresa, reduce gastos para la empresa y por el otro lado hay estudios que aumentan la productividad de nosotros los trabajadores y especialmente es muy llamativo para las personas más jóvenes, o sea, para los talentos jóvenes. Entonces es una modalidad que hace 6 meses quizás a muy pocas personas lo podían hacer, hoy en día está al alcance de todos. Y mi intención es comentarles de las posibilidades que ofrece esta modalidad de trabajo, algunas páginas en donde podemos buscar de hecho trabajo para trabajar desde casa, y por el otro lado que ustedes se enteren las tendencias que hay y las recomendaciones que podrían llegar a tener. ¿Para qué? Para no trabajar 1000 horas en la casa. Bueno, como les decía, si uno busca trabajo, ¿no?, y ponemos trabajo remoto, ya sea desde LinkedIn, Boomerang o CompuTrabajo, van a aparecer las distintas ofertas que ustedes pueden encontrar. Acá yo les dejo algunas páginas que están interesantes, de hecho están todo el tiempo publicando ofertas, que los pueden mantener actualizados en cuanto a la oferta laboral que hay. ¿Qué es importante saber en esto de las ofertas? La verdad que el inglés empieza a ser un requisito importante, pero no es que sea, no sé, excluyente. Quizás hay otras ofertas que no llevan inglés y que perfectamente uno lo puede hacer, así como les nombro ese requisito como el más difícil. En el mundo, por ejemplo, de IT es como que es todo, casi todo el trabajo es remoto, de hecho es una de las industrias que más crecimiento tuvo en esta pandemia, entonces esto nos da un indicio, bueno, de las carreras que se vienen también a futuro, ¿no? Para el 2035, y este es un dato curioso, se estima que hayan 1000 millones de nómades digitales en el mundo. Esto es lo que yo les decía, que atrae mucho a los jóvenes talentos ya trabajar desde cualquier lugar y no ir a una empresa y cumplir un horario específico en una empresa. ¿Cuáles son las ventajas?
La verdad que si yo pudiese nombrarles algunas, estas son algunas, pero claramente hay un ahorro de tiempo, porque si nosotros pensamos que tenemos que ir hasta la oficina, quedarnos ahí, nos ahorramos el transporte, el tráfico, hay un ahorro económico en el sentido de decir claramente no vamos, o sea, el transporte no iríamos, la vestimenta, y hay un horario flexible, ¿sí? Como desventajas, también tenemos algunas, que la realidad es que tenemos muchas más distracciones que si tendríamos en la oficina. Si bien en la oficina tenemos los compañeros de trabajo y demás, la realidad es que en la casa también. ¿Por qué? Porque es difícil hacerle entender al otro que uno está trabajando. Entonces podemos tener interrupciones desde la familia, los hijos, la pareja, las llamadas de amigos, familiares. Entonces es como más difícil poner el límite y decir, bueno, estoy trabajando, por favor no, nada, respetar ese horario. Es verdad que hay mayor consumo de servicios, hay menos relaciones laborales y requiere mucha autodisciplina y un espacio físico que funcione como oficina o como espacio para trabajar. En esto de mayor consumo de servicios, la realidad es que cuando uno recibe una oferta de trabajo remoto, es como que te ofrecen un salario, ¿no? Que de hecho muchas veces ahí cada uno lo tiene que revisar, pero lo más probable es que no estés en planta de esa empresa, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa extranjera, pero sí ofrecen beneficios, por decirte, bueno, si la oferta es en dólares, te van a decir, bueno, $100 para internet o para los gastos que vos tengas en tu casa, luz, lo que vos utilices, $100 para comprar tu computadora, $100 para, no sé, la obra social, y además estos serían como complementos del salario base que vas a recibir, ¿no? Entonces son cuestiones que uno tiene que revisar, porque si vas a estar trabajando a distancia y no vas a estar en una planta, o sea, en plantilla, en una empresa, bueno, ver realmente cuáles van a ser tus gastos y ver si realmente te sirve o no esa oferta que te van a decir. Requiere de menos relaciones laborales, claramente, porque uno no está todo el tiempo comunicándose con los otros, pero sí necesita como estar más activo en relación a qué, a los horarios en donde los equipos de trabajo se van a conectar, los distintos horarios de los distintos lugares, de países. Entonces es como que si bien hay menos conexión, quizás no es esta conexión de cara a cara, ¿sí? Pero sí, cuando uno empieza a trabajar remotamente, las reuniones por Meet, por Zoom, empiezan a ser también más, como más normales de tener, claramente. Y esto de la autodisciplina, realmente se necesitan personas disciplinadas, o sea, que cumplan un horario, lo respeten y que sean productivos la mayor cantidad del tiempo posible que les corresponde trabajar. Y cuando hablamos de un espacio físico, está demostrado que si uno tiene un espacio donde está arreglado, ordenado, tiene privacidad, es más fácil concentrarse claramente, y uno puede, en esto de conciliar la vida laboral y familiar, hacerlo como de una manera mejor, ¿no? Sin interrumpir tampoco las actividades de los demás. Esto sería como lo ideal, ¿no? ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo creo que después de 6 meses nos hemos ido acostumbrando, y creo que si ustedes están en esta charla es porque se han visto en la necesidad de buscar alguna orientación en relación a home office, y de alguna manera nos hicimos el espacio para poder estar mejor. Yo particularmente, es una anécdota personal, pero estaba en la empresa, de la empresa vengo a hacer home office a casa, y yo he pasado del comedor, de la cocina, buscando un lugar hasta que realmente encontré el espacio, una habitación que estaba media desocupada, la armé y ahora es mi oficina, y la realidad es que no se me ocurre estar en otro lugar que no sea en el horario de trabajo en este espacio. Esto está bueno porque implica un orden, y esto de hablar de disciplina en relación a trabajar, o sea, de donde sea, ¿no? En lo que ustedes hagan. La verdad es que sí hay muchas interrupciones, esto lo comenté recién, pero aparte de las interrupciones que normalmente podemos tener, también implica que vamos a comprar, limpiamos, ordenamos,
está la familia, los niños, es como que ahí se junta todo, ¿no? Entonces, el punto principal o quizás la clave para conciliar mejor y equilibrar es separar los dos mundos, en el caso de que sea posible. Un momento para trabajar y un momento, digamos, para estar en familia o con nosotros o de autocuidado específico, pero sí separar. No estar haciendo todo al mismo tiempo, porque es muy probable que de esa manera no seamos productivos, perdamos tiempo y lo que hagamos no lo hagamos en relación a la calidad, ¿sí? Y terminemos mucho más desgastados. Bien. Hablemos un poco de productividad. Yo creo que esto es muy importante a la hora de plantearnos si queremos trabajar desde casa, hacer teletrabajo o lo que fuese. Hay un estudio reciente en Boomerang que encuentra que 7 de cada 10 argentinos considera que es más productivo en su casa que en la oficina. Este es muy buen dato, porque implica que, primero, la sensación de productividad es más alta, pero también estamos desmitificando mitos de decir, bueno, el que está en la casa no está haciendo nada, ¿no? Entonces, acá empezamos a decir, bueno, realmente cumplimos objetivos, damos resultados y se puede trabajar desde casa y podemos conciliar ambos mundos. Bueno, ¿cómo empezamos a ser más productivos o cómo empezamos a organizarnos? Lo primero y principal es construir un espacio, ¿sí? Establecer un horario y prepararnos realmente como si fuéramos a trabajar. Vamos a ver uno por uno. El espacio. Lo ideal sería que este espacio tenga una buena iluminación. Lo mejor sería una iluminación natural, ¿sí? Una mesa, una silla. Acá estaríamos hablando de una silla, por ejemplo, ergonómica, o sea, bien cómoda, si es que vamos a estar mucho tiempo sentados. Una mesa que nos permita, digamos, realmente sentarnos, estar cómodos, trabajar cómodos, una buena conexión a internet. Pero implica un espacio nuestro, en donde tengamos las cosas que vamos a necesitar para trabajar. Cuando yo hablo de chip trabajo, tiene que ver con vestirnos y prepararnos como si fuéramos a trabajar. Si nos quedamos en pijamas todo el día, la realidad es que es muy probable que no le pongamos la misma onda. Así de claro es. Hagan la prueba ustedes, cuando están en pijamas todo el día, cómo se sienten, cómo hacen las cosas, a cuando uno se viste bien para hacer, ya la actitud en donde empieza, digamos, a trabajar es distinta. Entonces, los invito, si ustedes no lo han hecho, que lo hagan. No les digo esto siempre, ¿no? Andar, no sé, de tacos por la casa. El que quiere y está bueno, buenísimo. Pero no es a ese extremo, sino realmente sacarnos y ponernos bien cómodos, presentables para sentarnos. Y el punto de preparar lo que vamos a necesitar en este espacio es que no estemos levantándonos cada 2 por 3 para ir a buscar cosas, ¿no? En esto de decir, bueno, voy a trabajar, bueno, voy y busco un café, voy y busco el teléfono, voy y busco, no sé, lo que sea. Es como, bueno, en el horario que yo empiezo, intentar ya preparar todo como para iniciar la jornada. Es como cuando uno se va al trabajo, que iba a la oficina o iba al espacio donde iba, se prepara, ¿no? Agarra la cartera, agarra esto, agarra lo otro, va. Bueno, acá sería lo mismo, pero en la casa. Entonces nos prepara a decir, bueno, una vez que yo me siento, una vez que empiezo, va a pasar un tiempo hasta que interrumpa ese momento para empezar con lo otro. Y después el horario de trabajo. Es muy fácil, y también esto empiezan a aparecer en las encuestas, que trabajar desde casa puede ser muy beneficioso, pero también muy cansador. O sea, podemos agotarnos muy fácil también. Entonces, por eso es recomendable establecer un horario de trabajo. O sea, si voy a trabajar desde las 8 hasta las 4, que sea ese horario específico y que yo me concentre para trabajar bien en ese horario. Pasado ese horario, cierro y sigo al otro día. Es un poco difícil, yo creo que los que han trabajado desde casa me van a entender, porque uno dice, bueno, un ratito más, un ratito más, un ratito más,
pero si no nos ponemos límites a nosotros mismos, la posibilidad de agotarnos realmente puede ser más cuando tenemos muchas horas de trabajo, y la realidad es que la calidad ya no es la misma, o sea, no estamos con la misma calidad que empezamos a trabajar que después de 10 horas trabajando frente a un ordenador, por ejemplo. Entonces, en esto de la gestión del tiempo y de la productividad, los invito a pensar estas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos sin tener control de nuestro tiempo? ¿Esto qué significa? ¿Cuánto tiempo pasa de que decimos, uy, se me fue volando, o se me fue el día y no hice nada, o no pude cumplir con las tareas que yo tenía que hacer? ¿En qué se me fue el tiempo, no? ¿Cómo podríamos distribuir nuestro tiempo de manera efectiva, en el sentido de decir, bueno, yo tengo esta lista de tareas, ¿cómo puedo hacer para realmente cumplirlas, ¿no? Pensar en esto. Pensar en qué momento del día nos concentramos mejor. Algo tan simple como eso, pero tiene una explicación. Para dejar las tareas que más requieren de mi pensamiento en los días, en los tiempos en donde yo me concentro y estoy más activa y menos cansada. Entonces es más fácil que si algo me requiere más pensamiento o más concentración, poder establecerlo en esos horarios en donde yo estoy más lúcido, por ejemplo. Pero tiene que ver con un autoconocimiento, con conocernos. Entonces, seguimos. Les voy a dar estas recomendaciones que son útiles, a mí me han servido mucho, la verdad, y investigando un poco también como los gurús de la productividad las mencionan. Tener una agenda única. Esto parece básico, pero si tenemos dos agendas, ¿no? Una de la agenda personal o la agenda de trabajo, la realidad es que puede llegar a empezar a pasar que como solapemos las dos actividades, ¿no? O sea, decir, bueno, te olvides una de otra. Y lo más probable es que si somos responsables, prioricemos claramente lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces acá les recomiendo tener una misma agenda para ambos mundos, el familiar y el laboral. ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros establezcamos qué tenemos que hacer, tenemos en cuenta estos espacios, que no tiene que ver en relación con el otro, también pueden ser en relación a nosotros mismos, pero que para nosotros son muy importantes. Entonces, ya es como que congelamos ese espacio para que nada, digamos, pueda ser, que nada lo pueda interferir. Adiós al multitasking. Hubo un momento, no sé, hace unos años atrás, en donde era muy valorado ser multitasking, ¿no? Yo sé hacer todo al mismo tiempo, puedo hacer de todo, y lo hago, atiendo el teléfono, contesto un correo, todo al mismo tiempo. Bueno, la realidad es que eso nos hace menos productivos. ¿Por qué? Simple, porque el cerebro se concentra mejor de una cosa a la vez. O sea, si yo estoy concentrada hoy haciendo este webinar, estoy concentrada y seguramente mi calidad con ustedes es muy distinta a si yo estoy mirando el teléfono o respondiendo un correo o haciendo otras cosas. De hecho, ustedes, si por ejemplo ahora me están escuchando, pero están con el teléfono, con, no sé, contestando correos o revisando y demás, lo más probable es que hasta su memoria sea menor, ¿no? La posibilidad de atención y después el recuerdo de lo que ustedes vean acá no sea tan bueno como si estuviesen enfocados solamente haciendo esta actividad. Lo tercero es priorizar. Se recomienda, la verdad, tener 3 tareas por día, o sea, para priorizar. Ok, hoy día hago esto, esto y esto. Después pueden haber y se pueden agregar. Pero si yo ya tengo más de 5, 10 tareas, es como difícil, largo, y en realidad algo está pasando que no estoy sabiendo cómo priorizar, ¿no? Entonces, en el ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Les recomiendo que por lo menos empiecen por 3 cosas importantes y que traten de cumplirlas, ¿no? O sea, decir, esto lo tengo que hacer. El cuarto punto es establecer plazos. Si nosotros no nos ponemos plazos,
podemos llegar a tender a que una actividad pueda demorar mucho tiempo, cuando en realidad lo pude haber hecho en ese mismo día, o en una semana, o en cortos, o en un lapso más corto. Entonces, establecer un tiempo específico para cada tarea nos va a dar un límite, y ese límite lo más probable es que sea beneficioso. Y el otro punto, y esto tiene que ver un poco con priorizar, es definir cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen para ser más productivos y para gestionar mejor el tiempo en la casa? Esto les va a dar una visión de lo que realmente importa para ustedes y lo que no importa. Entonces, a la hora de priorizar estas actividades, va a ser más fácil si conectan con esta visión o digamos, como esta visión principal de lo que ustedes quieren lograr. Entonces, aquello que no va de la mano, ya saben que quizás no es algo prioritario. Bien. De toda esta lámina, te he venido hablando de ciertos puntos, pero lo más importante es identificar los ladrones del tiempo. Los ladrones del tiempo son las distracciones chiquitas, pero que a veces supuestamente son de 2 minutos y terminan siendo audios de 5 minutos o llamadas más largas, pero que claramente, primero, nos desenfocan. O sea, si estamos concentrados y suena, nos desenfocan completamente, o sea que después volver a retomar la atención y la concentración o la misma actividad nos puede requerir un tiempo. O de repente son nuestras propias distracciones, que no tienen que ver con un externo, sino nosotros, que o estamos atentos al celular, o no sé, estamos concentrados y de repente ponemos música, o la misma procrastinación que hace que una tarea la pateemos y que realmente no nos sentemos a hacerlo. Entonces, un buen ejercicio es identificar, bueno, ok, ¿cuáles son mis ladrones de tiempo? ¿Qué es lo que a mí me hace perder el tiempo? Quizás esto los va a llevar un tiempo, pero es importante identificarlos, porque una vez que los identificamos, ya después estamos más atentos cuando sucede. Un ladrón de tiempo puede ser que yo justo cuando me voy a sentar a la computadora me suena el teléfono o nada, me siento y me levanto a hacer un café. Bueno, es como de repente estoy perdiendo ahí, ¿no? Las redes sociales o el WhatsApp. Bueno, esto depende de cada uno, pero son las distracciones que podemos llegar a tener. Una de las técnicas importantes, Getting Things Done, que tiene que ver, que está enfocada en resultados. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y qué nos va a decir? Bueno, que creamos una lista de tareas pendientes, las vamos resolviendo, y lo importante de esto, que es algo muy simple, es tacharlas. O sea, ¿por qué? Porque tacharlas implica una sensación de bienestar que nos dice, bueno, sigamos cumpliendo, ¿no? Para hacer nada, como sacarlo de la lista. Las listas deberían ser cortas, relevantes, importantes para nosotros, y nos aconsejan que las agrupemos de alguna manera, en las cosas del hogar y en las cosas del trabajo. Pero esta lista lo que te dice, bueno, es que si vos haces esta lista, nada, la vayas resolviendo, no patees cosas. ¿Y por qué es importante las listas? Y varias personas lo mencionan, porque es como sacar como los to-do, las cosas que tenemos que hacer, ponerlas afuera. Entonces, de alguna manera, como decir, bueno, no está molestando en mi pensamiento, en mi cabeza, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino que ya está escrito. Entonces, bueno, si yo tengo esta lista bien hecha, lo más seguro es que nada, no, ay, se me olvida tal cosa. No, voy a mi lista, lo reviso y lo hago. Esto, ¿no? Una expansión de nuestra memoria. Entonces, implica ponerlo y tachar. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es que uno diga, bueno, tareas cortas o actividades cortas. Pero ¿qué pasa si hablamos de proyectos largos? Entonces nos dicen, bueno, una recomendación es que este proyecto largo
dividirlo en actividades, ¿no? En tareas específicas. Por ejemplo, si yo tengo que presentar, esto quizás es muy laboral, pero si yo tengo que presentar un presupuesto para el viernes que viene, o presentar una propuesta de trabajo que tengo que investigar, hacer y demás, dividirlo en tareas. Bueno, primero tengo que pedir presupuesto a 3 personas, después tengo que entrevistar a tal otra, o sea, como lo grande, dividirlo en tareas más chicas. Y claramente es algo muy simple, pero que a veces nos cuesta mucho, es delegar. O sea, lo que podemos delegar al otro o no nos interesa hacer, o la verdad que nos desenfoca realmente de las tareas importantes que nos va a llevar a cumplir nuestros objetivos, si tenemos la posibilidad de delegarlo, es mejor delegarlo. Y yo acá no hablo solamente de trabajo, quizás es hacer las compras de la casa. Si hay alguien más que pueda hacer las compras, quizás puedo delegar perfectamente esta tarea. Acá les menciono esta matriz, que es, la verdad que a mí me sirve mucho para organizarme, que es un sistema para determinar las prioridades y dejar de tener la sensación que todo es urgente y necesario. Esto nos pasa siempre, todo es urgente, todo es necesario, y la realidad es que no. O sea, si todo es urgente y todo es necesario es porque no estamos gestionando bien nuestro tiempo y nuestras listas de tareas. Entonces lo que nos plantea es lo siguiente. Como que ubicar en estos cuadrantes mis tareas. Al principio puede ser, si uno no es organizado, puede resultar tortuoso hacer una matriz específica para hacer esto, ¿no? Después te vuelve con más experiencia, es más fácil y no es que estás haciendo una matriz o escribiéndola. Pero lo que nos plantea dice, bueno, lo que es importante y lo que es urgente lo haces en este momento. O sea te pones, lo haces y lo concretas. Porque es importante y es urgente. Lo que es importante, que hay que hacerlo, pero que no es urgente, nos da el tiempo para planificarlo, ¿sí? Darle tiempo a cada día, por ejemplo, hasta llegar a la conclusión de esa actividad. Dedicar un tiempo cada día para llegar a hacerlo. Lo que no es importante y tampoco es urgente, quizás se pueda delegar. Estas son las tareas que podemos decir, bueno, ¿quién puede hacer esto por mí? Y lo que no es importante y no es urgente, lo más probable es que se pueda eliminar de tu lista de actividades, o sea, directamente no hacerlo. Obviamente, de lo que vamos haciendo, es importante tachar. Realmente, esto lo recomiendan todos, es decir, sacalo de tu lista. De hecho, ¿por qué? Porque después, cuando volvamos a revisar nuestra agenda, ver cosas tachadas, pensadas y tachadas, es como, bueno, fuimos productivos, hicimos algo, digamos, por lo que teníamos pensado hacer. Aspectos a tener en cuenta. Estimación optimista. ¿Qué significa esto? Solemos creer que las cosas nos van a llevar menos tiempo de lo que realmente nos llevan. O sea, somos optimistas para pensar que una actividad nos va a llevar menos tiempo, cuando en realidad generalmente nos lleva más tiempo. Entonces, la idea es que si ustedes dicen, bueno, yo esto lo voy a hacer en 2 horas, pensar que lo vas a hacer en 3. ¿Por qué? Porque la realidad es que surgen imprevistos, surgen llamados, pueden suceder 1000 cosas trabajando desde la casa o desde cualquier lugar en realidad que hacen que no podamos cumplir. Entonces, reservemos más tiempo de lo que generalmente pensaríamos que nos lleva una actividad. Dejemos espacios libres, o sea, el espacio libre de descanso, a media mañana, el almuerzo. No tiene que ser largos descansos, pero sí un tiempo como para decir, bueno, me estiro, ¿no? Hago algo. Y de paso nos sirve para ver si alguna actividad no la calculamos bien, nos puede servir como para tenerlo en cuenta. Y pensar que un calendario y una agenda única no son cuestiones estáticas, sino más bien son dinámicas, y que quizás lo que yo pensé que lo podía hacer, no sé, a la mañana, finalmente lo puedo terminar en la tarde, o se va moviendo. Por eso es importante decir, bueno, por lo menos voy a tener 3 prioridades, y esas 3 prioridades en este día las tengo que cumplir. Y saber que, bueno,
puede resultar modificarlo. De hecho, nada, está bueno ser flexible también y adaptarse a lo que va sucediendo. Y pensar que menos es más. O sea, realmente si queremos ser más productivos, quizás tenemos que hacer menos cosas y concentrarnos en una cosa a la vez a medida que vamos resolviendo. Esta técnica se las recomiendo muchísimo si nunca la han usado. Es muy útil, yo la uso mucho. Les cuento un poco la historia. Es de un estudiante en realidad que es quien la inventa y después pone la técnica Pomodoro. Es como un relojito, Pomodoro es un relojito el que uno utiliza cuando cocina, que sonaba, entonces él como que lo puso y se dio cuenta que realmente si utilizaba eso y estaba solo enfocado en el estudio durante ese tiempo, realmente su atención y memoria funcionaban mucho mejor. Entonces lo que te sugiere esta técnica es esto, que vos durante 25 minutos te concentres en esa actividad. ¿Cómo? Que pongas el temporizador del teléfono o un reloj, lo que vos tengas, pero durante 25 minutos. Pasados esos 25 minutos, tenés 5 minutos de descanso. A ver, 25 minutos sin ninguna interrupción. Quiere decir que yo a mi teléfono lo voy a poner en modo avión, voy a cerrar la puerta, que voy a intentar que nadie me moleste, y solo en ese tiempo voy a hacer lo que yo tenía planeado hacer. Pasados, va a sonar el teléfono, me levanto, doy una vuelta y me vuelvo a sentar claramente por otro pomodoro, otros 25 minutos. La técnica dice 25 minutos. Si uno tiene entrenada su atención y la verdad sabe que se puede concentrar por más tiempo, esta puede ser, no sé, de 40 minutos. El pomodoro, que es el tiempo, la unidad de tiempo, puede ser lo que ustedes decidan y tiene que ver con ustedes, ¿no? Con cuánto tiempo se concentran mejor. Si saben que nada, dura la concentración de ustedes 30 minutos, pongan un pomodoro de 30 minutos. Pero es importante, ¿por qué? Porque después, bueno, tenemos este descanso de 5 minutos, después de 2 pomodoros, o sea, otros 25 minutos más, el descanso que viene es de 15 minutos, por ejemplo, y ya después de 3 pomodoros, el descanso es de media hora, ¿no? Entonces ahí es como que yo voy entrenándome también para distribuir nuestro tiempo de manera efectiva y que realmente sea valioso y de calidad cuando estemos concentrados en eso. Evitar procrastinar. La procrastinación, yo creo que últimamente han salido muchos como informes, tips, cómo no procrastinar. Bueno, ¿qué significa esto? Significa cuando nosotros vamos dejando una tarea y la vamos pateando, y la pateamos, y la pateamos, y la realidad es que nunca la terminamos de concretar, o cuando nos ponemos a hacerla, nos implica que es mucho más grande de lo que pensábamos que era, o que nos impide llegar a tiempo con lo que teníamos pensado hacer. Entonces, significa posponer, ¿no? Aplazar. Es como que lo pateamos, básicamente. O sea, es como que hay estudios que indican que, bueno, uno procrastina por el hecho de no enfrentarse quizás o al fracaso de esa actividad o al resultado de esa actividad, entonces hay algo que nos hace evitar hacerla. Pero para la procrastinación o para las actividades quizás que ustedes patean, es importante darse cuenta que las están pateando, o sea, decir, ¿por qué no me puedo sentar a hacer esto? E identificar las razones por las cuales ustedes no se pueden sentar a hacer eso. ¿Qué les recomiendo, no? Primero, revisar el espacio de trabajo. Bueno, yo estoy evitando hacer esta tarea, ¿por qué? ¿No? El espacio en donde estoy no me gusta, hay poca luz, ¿qué es lo que me incomoda para que yo me siente a hacerlo? ¿Por qué estoy pateando a hacer esta actividad? Si la tarea es muy larga, bueno, yo ya les dije, les hablé de un tip que es buenísimo, que es, si es una actividad muy larga, dividirla todos los días, por ejemplo, 1 hora, sí o sí, hacer esa actividad, o sea, decir, bueno, de 3 a 4 me voy a poner a leer tal libro que lo tengo que hacer para presentarlo, por ejemplo, y sí o sí me dedico en ese tiempo a hacer esa actividad. Poco a poco lo más probable es que yo vaya avanzando
y cuando quiera acordar, ya está hecho. Las rutinas, esto tiene que ver con las rutinas, y algo que es importante es aplicar la regla de los 2 minutos. Parece muy básico, pero a veces procrastinamos tareas que nos va a llevar nada a hacerlas, pero las pateamos porque es fácil hacerlo, pero después es como que nunca lo terminamos de hacer. Entonces, la regla de los 2 minutos es pensar, bueno, esta actividad, ¿cuánto me va a demorar? 2 minutos, listo, la hago. En estas cosas puede ser llamar al médico, o sea, cosas muy simples, o ir hasta el almacén. Pero lo que me va a llevar 2 minutos a hacerlo en ese momento, tratar de hacerlo, sacarme de encima lo más rápido posible estas cosas que están ahí molestándome y que sé que las tengo que hacer. Y practicar la asertividad. ¿Y por qué hablo de la asertividad? ¿Qué es la asertividad? Es aprender a decir no, ¿sí? No, sin culpabilidad, con calma, respetuosamente, y que al final es clave para la gestión del tiempo y por ende nuestra productividad. Lo importante de la asertividad es que es una habilidad que podemos aprender con el tiempo y con la práctica, porque a veces no es fácil decir no. Pero cuando le empezamos a poner en práctica, nos empezamos a animar más a decir no. Y la simple razón es la siguiente. Si decimos sí a absolutamente todo lo que nos piden, ¿no? Es probable que acabemos algo estresados. Y acá tienen que ver con prácticas de autocuidado. O sea, decir, bueno, si yo tengo que hacer esto más, ¿qué es lo que podría dejar de hacer? Porque ya mi tiempo está ocupado, ya no tengo más tiempo para nada, entonces necesito reacomodar. Si estoy a full y me ponen más tareas, o yo termino agotado, o la realidad es que no voy a poder cumplir con los plazos que establecimos. Entonces, la asertividad es pedir, saber negarse, es negociar, es ser flexible, en hacerle saber al otro cuáles son nuestras necesidades y que las entienda, ¿no? Aceptar que quizás, bueno, con todo no se puede, pero lo importante de practicar la asertividad es realmente saber decir las cosas de una manera que, digamos, comunicarlas bien. No es decir no de mala manera, ¿no? Es de hablarlo bien. Después igual hay un espacio de preguntas, entonces si surgen dudas o lo que fuese sobre estos conceptos, los podemos ver en detalle. Lo voy un poco rápido por las dudas de que no lleguemos a ver todo. ¿Cuáles son las competencias que he identificado para hacer home office? ¿O qué están pidiendo las empresas o algunos trabajos o lo que sea para hacer home office? La realidad es que tenemos que tener conocimientos tecnológicos, disciplina, que ya lo hemos hablado, la capacidad de adaptación y flexibilidad, la automotivación, ser resolutivos, realmente resolver, no quedarnos, digamos, pensando o dependiendo de alguien más, y claramente tomar decisiones, ¿no? Y ser rápidos. En el mundo de teletrabajo, en el mundo de que estamos ahora todos conectados, la agilidad para resolver, para hacer, para concretar es muy importante y no patear las cosas largamente, ¿no? Y acá nos encontramos con el bienestar laboral en casa. Cuando yo les hablaba de las técnicas, de la técnica Pomodoro, por ejemplo, y en otra oportunidad también se los mencioné, lo importante que es hacer pausas, descansar, o sea, no estar a full todo el tiempo sentado o nada, haciendo una actividad tras otra sin un descanso pertinente. Las pausas tienen que ver con respirar, ¿no? Profundamente, tomarse un té, hacer un descanso. Pero no es por el simple hecho de descansar, sino que realmente va a generar que ustedes se puedan concentrar mejor, por ende van a estar menos estresados y por ende esto va a aumentar la productividad en la casa, ¿no?
Entonces es como un círculo que les va a traer beneficios en distintos aspectos. A la vez que si uno está descansado, menos estresado, la realidad es que los vínculos nuestros van a ser mejores también. O sea, no es lo mismo alguien estresado en una casa con la familia que no estando estresado. Cultivar la atención plena, que es algo que está muy en auge, en realidad, pero es muy simple de saber de qué se trata, que es estar presente en la actividad que estamos haciendo. Tiene que ver con esto que yo les comenté más temprano, que el cerebro se concentra mejor con una cosa a la vez. Bueno, es esto. Si yo, y a la vez tiene que ver también con, por ejemplo, la técnica que recién vimos, que es durante 25 minutos estar haciendo eso. Entonces, tiene que ver con concentrarnos en una sola cosa, hacerla y mantener el mínimo de distracciones posibles. El tema de los movimientos, movernos, salir, levantarnos de la silla, ejercitar las manos, las muñecas, o sea, hay ejercicios específicos, no sé, que nos dicen, bueno, ustedes pueden buscarlo por internet, ¿no? Pero es como que uno puede ejercitarse estando en la casa, ya no es necesario de hecho salir con este riesgo que hay afuera, pero si pudiésemos salir una vez al día sería ideal, pero lo importante es no estar tanto tiempo sentados o haciendo lo mismo. Si nos puede dar el sol, genial, si podemos salir, genial, si no, Rocío. Les pido disculpas, creo que la profe se ha desconectado unos minutitos más y seguramente vuelve a conectarse. Por mientras les voy comentando que en las redes sociales, en Instagram y Facebook, nos encuentran como USIN Capacita y ya están publicados los webinars de octubre. Tenemos unos días, martes y jueves, dedicados a la industria 4.0, para todos aquellos que estén interesados en aprender y en averiguar de qué se trata. Los invitamos a que nos pregunten el link del formulario para inscribirse, tanto al correo de usincapacita@gmail.com o al WhatsApp de USIN. Cualquier otra consulta nos contactan a través de las redes también. Ya está volviendo la profe. Un segundito. me Profe, fui y bienvenida. volví, no sé si me escuchás, Caro. Sí, sí, te escuchamos. Les pido mil disculpas, pero también son los peligros del home office quedarnos sin conexión. Vamos. No hay problema. No sé dónde me quedé, en realidad no sé dónde se quedaron. Sí, no te preocupes, Rocío. No te escucho. No te preocupes. Ok, y no sé dónde nos quedamos en realidad. Si no me equivoco, habíamos quedado en cultivar la atención plena. Puede ser.
Bueno, vamos a hacer un repaso rápido entonces. Bueno, no sé si ya lo dije, les pido mil disculpas, son cosas que pueden llegar a pasar, pero estamos hablando de los movimientos, o sea, levantarnos de la silla, salir, ejercitar las manos, las muñecas, o sea, realmente no estar mucho tiempo sentados, sino más bien tener, de hecho, esto aprovecharlo cuando tenemos los momentos de descanso, levantarnos de la silla, o sea, dar una vuelta, no sé, en la habitación, pero sí hacer para que mejore la circulación en general. Si mejora la circulación, la oxigenación en el cerebro, es como todo una conexión. Entonces es importante saber que trae numerosos beneficios hacerlo. Y por último, desconectar, relajar y disfrutar. Yo al principio les hablé de que una de las primeras recomendaciones era realmente establecer un horario de trabajo. De decir, bueno, yo me voy a dedicar al trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde y después de 3 a 6. Bueno, respetar estos horarios. Y una vez que finalice, hacer un ritual. Y este ritual no significa con algo extraño, sino más bien tiene que ver hasta con preparar los pendientes de mi agenda para el día de mañana. O sea, decir, bueno, yo mañana tengo que hacer esto, ¿no? En relación al trabajo. Tengo que pensar en hacer esto, esto y esto y esto. Entonces ya al otro día me levanto con otra disposición, ya tengo identificado cuáles son mis prioridades, qué tengo que hacer, y el día, digamos, la jornada va a ser más fluida y sin tantas interrupciones, ¿no? Y a la vez, uno puede decir, ¿no? Bueno, listo, ya está, se terminó mi jornada laboral, ya no veo más cosas del trabajo. Y corta. O sea, lo cortamos ahí, no es necesario digamos, seguir respondiendo correos o decir, bueno, un poquito más, sino más bien ser como bastante rigurosos en este sentido. Es una recomendación valiosa en el sentido de que si estamos todo el día trabajando, nuestros vínculos, nuestras relaciones familiares, ¿no? Pensando en la casa, se pueden ver un poco entorpecidas por tantas horas trabajando. Entonces, creo que para nuestro bienestar en general es importante identificarlo. Y aparte, porque si estamos bien, es muy probable que después esto se repercuta en los otros sistemas, ¿no? Si estoy bien Queridos asistentes, sí, es correcto, anda muy mal la señal de internet, no solo a mí, sino a varios de los que están presentes, a la profe. Eh, Le damos unos minutitos más a ver si se puede volver a conectar y, y si no, bueno, no se preocupen, esta charla está en el canal de YouTube, en Unión Comercial Industrial de Mendoza. Busquen en el buscador justamente Home Office y van a encontrar este mismo video que se dio, si mal no recuerdo, en julio o en junio. Y bueno, ahí van a tener disponible esta misma charla. Les pedimos mil disculpas, son cosas que están pasando últimamente muy seguido, de que se nos desconecte. eh, y bueno, cualquier cosa, si la profe no se puede volver a conectar, yo les doy la despedida
Igual esperemos 2 minutitos más, todavía hay tiempo. Bien, ahí la profe está haciendo lo posible para volver a conectarse en unos minutitos, 1 o 2 minutitos ya estará de nuevo con nosotros. Yo continúo de este lado haciéndoles compañía, así que si necesitan hacer alguna consulta, no duden en habilitar el micrófono. Bien, ahí se está conectando la profe, le vamos a otorgar unos 5 o 10 minutitos más para que termine de explicar el home office. Rocío, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Ahí volví, me parece. Hola Rocío, sí. Les pido mil disculpas, pero acá estoy. Lleguemos hasta donde se pueda entonces.
Si querés, comenzamos con el ciclo de preguntas. Dale, genial. Bien, entonces les pedimos que puedan hacer las consultas a través del chat o habiliten los micrófonos. Dale. Aprovechen ahora o se desconecta la profe otra vez. Sí, antes de que empiece a fallar internet de vuelta. Puede ser que no haya ninguna duda, quizás. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Hola. Hola, Rocío, ¿qué tal? Hola, Silva, ¿cómo va? Sí, bien, muy bien. Mira, a mí, yo no sé si es que a mí me funciona mucho el tema del cumplir un objetivo y darme una recompensa a mí misma, que no sé si creo que es un tip que no se nombró, pero, por ejemplo, yo me pongo el objetivo de hacer cierta cantidad de trabajo. Y después, bueno, me puedo ver un ratito la tele, me pongo una peli, o no sé, o me doy una ducha tranquila sin que nadie me moleste. Y bueno, como que trato de cumplir un objetivo y después me doy como un regalito. Esa sería mi tip. Tal cual. Gracias por tu aporte. Sí, es verdad. Hacerse como un premio, un autopremio es importante. De hecho, funciona como incentivo y nos sirve. Así que sí, súper válido para quien no lo hace poder hacerlo. Gracias, Silva. Es muy válido. ¿Algún punto que quiera especificar o comentar más de lo que has explicado, Rocío? La verdad que no, me parece que fue una presentación clara, concisa, ciertos puntos a tener en cuenta. Yo creo que la clave de poder trabajar bien desde casa es separar en lo posible el tiempo de cuando estamos trabajando y cuando estamos concentrados en nuestro hogar y haciendo cosas del hogar, y saber cuáles son nuestros momentos de mayor concentración para que en esos momentos poder hacer las actividades importantes, ¿no? Las que nos va a demandar más tiempo o lo que nos va a requerir más tiempo para hacerlo. Así que yo pensaría en esas dos si tuviésemos como que cerrar. De todas maneras tienen mi contacto. Este webinar queda en la web, así que ustedes lo pueden revisar cuando quieran. Y si tienen más dudas, se ponen en contacto con nosotros, sin problema. Bien, perfecto, Rocío. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en otro webinar más. Te agradecemos la información que nos has brindado. Es muy efectivo y es muy bueno para poder llevarlo a la práctica. Bien, me alegro que les resulte útil y nos vemos en el próximo. Nos vemos para el próximo. Muchísimas gracias a la gente que se mantuvo conectada hasta el final. Les agradecemos el tiempo también y bueno, nos vemos en los próximos webinars. Bien, y les pido mil disculpas por las desconexiones. Tranqui, Rocío, no pasa nada. Muchísimas gracias. Adiós. Buena tarde para todos.